Bueno, digo que os agradezco doblemente que hayáis venido porque por muchos motivos esta es una sesión de la hora de ciudadanía muy especial para mí. Lo habría sido igualmente porque probablemente va a ser la última hora de ciudadanía que presento, que modelo como director de la escuela, que quedan 3 semanas apenas. Pero lo que no pensaba jamás es que esa última sesión que presentaría como director estaría dedicada a mi padre, porque haría poco que había fallecido. Entonces, como será el caso, pues por eso digo que os agradezco doblemente el haber venido. Una, porque todas las aulas de ciudadanía que organiza la Escuela de Adultos tienen su interés y, como siempre digo, no tienen sentido si ahí no hay nadie. Y otra, porque esto a nivel personal pues, me atañe mucho. No me voy a enrollar más, simplemente voy a presentar a los miembros de la mesa y les voy a dar paso a ellos. Los tres tienen el mismo nexo en común, y es que los tres han sido alumnos de Luis Marco, que fue profesor desde muy joven, y por eso Jesús Conill fue alumno de él cuando tenía 12 añitos, fue alumno de latín de él. Germán Gil fue alumno de él en el barrio de Magdalena, en la academia que fundó para ayudar a niños que probablemente de otra manera no habrían tenido oportunidad de estudiar. Y Lola Celda, Jesús Conill, Germán Gil, no sé si he dicho tu apellido. Sí. Y Lola Celda fue alumna de él, una DGB, Marines, ya como maestro nacional. Entonces, los tres además son personas que han tenido un recorrido profesional muy importante. Jesús es filósofo que no licencia en filosofía. Licencia en filosofía, por ejemplo, soy yo. Él es filósofo, que es una palabra sagrada, y aparte es catedrático de filosofía, pero no lo digo en broma, filósofo es una palabra sagrada. Entonces, Jesús es filósofo. Lola es alcaldesa de Marines y presidenta de la Mancomunidad Canduria. Luis fue el que la metió en el jaleo de la política, con lo cual supongo que no se arrepiente, porque si no, no estaría aquí. Y Germán es catedrático de Historia del Instituto y profesor de Historia de la Educación en la Facultad de Pedagogía, ¿no? ¿No me equivoco? Filosofía y Ciencia. Filosofía y Ciencia de la Educación, sí. He dicho pedagogía por acabar antes. Gracias. No, es que si no se enfadan. Entonces ellos sí, lo sé, pero como estamos en plan casero, como estamos en casa, pues me permito esos lujos a veces, soy demasiado espontáneo. Entonces ellos nos van a hablar de Luis desde su punto de vista, también de su obra un poco. Y luego, como sabéis, el mecanismo el funcionamiento del aula de ciudadanía siempre es que los ponentes hablan cada uno, pues eso, 15-20 minutos, el ratito que podamos tener, y luego preguntas, sugerencias por parte del público. Yo ya avanzo que me gustaría que alguien de los que hablara del público fueras tú, Rodri, porque tú podías perfectamente estar aquí. Lo que pasa es que, como no fuiste alumno, por eso pensé en Germán, porque tú no fuiste alumno de él. Pero, por ejemplo, Rodri, pues si luego repartiremos libros, cada uno se lleva el que quiera. Y en uno de esos libros, en el libro que habla de la educación del siglo XXI, en el prólogo, bueno, lo nombran muchos más sitios, pero es el último que he visto, ¿no? Entonces, yo te pediría que intervinieses algo, si te apetece. En fin, muchísimas gracias y vamos al grano. Va a empezar Germán, luego seguirá Lola y luego Jesús. Bueno, no sé si... Ten cuidado que ahí hay una aguja, sí, por si acaso. ¿No se oye bien? Bueno, perdonad mi tardanza, pero ha sido una equivocación en la comunicación. Y por otro lado, pues agradecer la invitación de participar aquí. Yo también estoy de acuerdo en que
Rodri hubiese sido una persona idónea para estar en esta mesa, pero al final recayó sobre mí esta responsabilidad, por decirlo de alguna manera. De todas maneras, yo quería agradecer y saludar a la familia en un principio, porque como bien ha dicho Nico, yo tengo relación con Luis desde hace prácticamente 60 años. Es decir, posiblemente junto a Rodri seamos los que más tiempo, junto con Conill, que los conozcamos. Eso tiene una ventaja y tiene una serie de inconvenientes, pero sobre todo eso tiene una perspectiva que yo creo que es importante de decirles a la familia, y es que ellos, desde mi punto de vista, han tenido mucha suerte de tener un compañero como Luis y de tener un padre como Luis. De alguna manera, los que hemos sido medio ahijados suyos, de alguna manera hemos querido siempre un poco haber tenido un segundo padre parecido o como él, o de alguna manera nos hemos sentido arropados en su paternidad, ¿no? Yo creo que esto yo lo tengo que reconocer, y la verdad es que me emociona mucho poder hablar de él, pero sobre todo lo que más me emociona es haber tenido muchas vivencias con él. Yo creo que en ese sentido la familia debe de estar contenta, y sobre todo teniendo en cuenta que Luis ha sido una persona de impacto. Luis ha dejado huella por donde ha pasado, y en todos los sitios por donde pasó, huella dejó, y además de la buena. Y yo creo que eso hay que reconocerlo. La familia, en ocasiones perdemos un poco... Pues hablo un poquito más alto, pero si traéis agua... La familia a veces pierde un poquito de perspectiva porque siempre reclamamos más la presencia en casa, por recoger una expresión, pero también hay que reconocer la dimensión de la persona que se proyecta en otras familias, en otras personas, en otros proyectos. Y yo creo que Luis es un ejemplo de proyección de la familia en un concepto más amplio de sociedad, de familia, de amigos, de amistad, de todo aquel que necesita algún tipo de ayuda. Yo hablo más desde las sensaciones, porque cuando me puse a preparar esta intervención, no lograba, a pesar de las indicaciones que me habían dado, no lograba aclarar qué es lo que yo quería decir, porque lo primero que sentí fue que yo tenía que poner primero en orden mis sentimientos y mi relación con él. Y cuando esos sentimientos afloraron, salieron, es entonces cuando tuve ya la capacidad de poder estructurar la intervención de una manera, pensando en contar unas cosas, contar otras. Pero yo tenía primero que gestionar la ausencia, yo tuve primero que gestionar la distancia, su presencia, su síntesis, integrarlo en mi propia gestión para poder hablar. Y eso, la verdad, tengo que reconocer que me ha costado tiempo, porque es difícil hacerse la idea de una amistad, y más que amistad de 60 años, pues tener la frialdad de poder enfrentarse a racionalizar muchas de las cuestiones, ¿no? Yo creo que de esta manera interpreto también a algunas personas que no han podido venir por diversas razones, unos que querían estar y se encuentran en Granada, pero sobre todo también personas como Rodri, ¿no?, que sabe que gestionarnos estos sentimientos, estas opiniones, estos argumentos, nos cuestan bastante, ¿no? Yo quería contar esto antes de empezar a decir algunas cosas. Yo conocí a Luis en el año 63. Yo llevaba 7 años en Valencia
Yo soy emigrante con fecha clave el 1 de enero de 1960. El 1 de enero yo llegué a Massamagrell y allí nos ubicaron en el barrio de la Magdalena, conocido como Las Cuevas, y allí vivíamos alrededor de unas 3.000 personas en aquel tiempo. La primera sorpresa para mí, un chaval de 7 años, era que experimenté los desahucios. ¿Por qué? Porque a mi padre, que se había venido a trabajar antes, le habían alquilado una casa y cuando llegamos con el camión de los muebles nos encontramos que el dueño de la casa no nos deja entrar en la casa y nos encontramos con los muebles en la calle y no sabe dónde ubicarlos, y el camión que se vuelve a Andalucía de nuevo y el dueño de la casa no da permiso para entrar. Y entonces alguien ejerció la solidaridad y en una habitación, en una casa de 2 habitaciones, llegamos a vivir allí 13, 14 personas, porque ellos eran 8, nosotros 6, 8 y 6, 14. Pues allí estuvimos viviendo un tiempo hasta que logramos alquilar otra casa. El barrio de la Magdalena, en esos momentos, que es donde llega Luis, era un sitio de inmigración, lo más parecido a lo que era el barrio San Francisco o el barrio del Cristo, por si algunos no han llegado a conocerlo, porque ahora ya no se habla del barrio de las Cuevas, ya no se habla del barrio de la Magdalena, ahora ya se habla de urbanizaciones La Magdalena, que es una cosa bien distinta. Entonces, todavía estaba en esos momentos vigente la ley de responsabilidades políticas. Los expedientes de esa ley estuvieron vigentes prácticamente hasta 1966 y Luis llega al barrio en el año 63. Con lo cual, en un contexto de un barrio de 3.000 personas, sin agua, sin luz, sin desagües y sin tiendas. Vivían en cuevas excavadas en la tierra, lo más parecido a lo que ahora son las de Paterna, y en el barrio de la Magdalena solo queda una, porque, entre otros, Luis hizo un esfuerzo en que la gente saliese de vivir en las cuevas para pasar a vivir en casas de autoconstrucción o de construcción, pero en superficie. En un núcleo importante de las cuevas, de las antiguas cuevas, hoy está instalado el Colegio Obispo Amigó, que es una tarea que se inició entonces. No teníamos alumbrado, nos alumbrábamos con velas, linternas, con lámparas de carburo, eso es, y con candiles. Es decir, que esto parecían las urdes casi en aquella época. Eso sí, pagábamos impuestos al ayuntamiento, aunque no teníamos registros de propiedad, ni diseños, ni tal, pero el ayuntamiento tenía allí un plano en el que marcaba las calles y cobraba el impuesto correspondiente. El pan lo comprábamos en el pueblo de al lado, y lo que en aquella época fue más duro es la desconfianza que había en los mismos ciudadanos de la localidad de Massamagrell, que a veces se veía compensado con la solidaridad de los pueblos de al lado. Es decir, yo iba a comprar el pan a Rafael Buñol y a mi familia le fiaban, pero no nos fiaban el pan en los hornos de Massamagrell. Claro, situaciones de la inmigración actual son muy, muy parecidos, ¿no? Entonces, en este momento, pues aparece Luis. Y en la ley correspondiente y en la situación política, el barrio está a casi 2 kilómetros de distancia del núcleo urbano. Y entonces, en aquellos momentos, la autoridad era el alcalde, que era el jefe local del movimiento, estaba el cura y estaba el cabo de la Guardia Civil. Ese era el triángulo perfecto de la autoridad que allí representaba. El cabo de la Guardia Civil se paseaba por los bares correspondientes y no pagaba,
Incluso desde la infancia, en esta época yo recuerdo ir a llamar a mi padre que estaba en el bar y mi madre me dijo: ve a por tu padre y dile que ya ha echado el arroz. Y entonces ir al bar a llamarlo, que estaba a 50 metros de mi casa, y entonces oír un ruido raro. Y es que, entre otras distracciones, como recoge Luis en algunas de las cuestiones del libro de Don Dico, si se oye bien, entonces oigo un ruido, y es que, entre otras distracciones, el guardia civil se distraía disparando desde la barra del bar por la puerta de la entrada a una valla que había enfrente. Entonces, llegado el momento, sacaba la pistola, ¡pam!, disparaba allí y pasabas. Y dices, bueno, claro, este es el contexto en el que Luis entra a actuar en el barrio. Este es el contexto que él se encuentra allí. Un hombre con una capacidad intelectual potente, que le han ofrecido ir a estudiar a Roma y que deja, digamos, lo académico por lo pastoral, se encuentra con una situación que él no entiende, ni comprende, ni quiere entender. Porque lo más importante no es que lo racionalices, es que lo asumas. Y él no asumió nunca las situaciones de injusticia. Por eso, uno de los problemas que tuvo al principio fue con la propia autoridad local, con el alcalde, cuando en uno de los niveles de representación que había entonces decide informar al alcalde que quiere presentarse para ser miembro de la corporación municipal. Claro, el alcalde se pone a temblar, y la Guardia Civil, pues exactamente lo mismo. Bien, mi relación con él siempre, una vez que nos conocemos, mi relación con él siempre ha sido una relación muy de igual a igual. Yo con él no he tenido, fue mi descubridor, fue mi protector. Los primeros años de estudios me los pagó, no sé con qué dinero, pero yo los libros los tenía gratis, y los compañeros 16, 17 que empezamos en el primer curso en aquella academia que hoy diríamos autogestionaria, no pagábamos nada a nadie, nada. Pero los libros los teníamos, estudiábamos y nos examinábamos. Y con lo cual, pues ahí están los expedientes, etcétera, etcétera. Fue orientador, compartimos proyectos. Aquí en San Miguel de los Reyes iniciamos los dos el primer curso de formación de la OAC. San Miguel de Liria, perdón. En San Miguel de Liria, en el monasterio, hicimos, en el año 70, hicimos el primer curso de formación de la OAC en aquel entonces. 70. Siempre nos trató a todos con respeto, sabía descubrir en cada uno de nosotros los valores que nosotros internamente teníamos, y recibí de él la primera lección de impartición de justicia, que a mí me sorprendió. Yo venía de una familia en la que todo el mundo tenía que ser igual, y todo el mundo tenía que repartir lo mismo, y todo el mundo tenía que recibir lo mismo, etcétera, etcétera. Con lo cual, que a un alumno que no ha llevado los deberes se los reprochen, y a otro que no los ha llevado no se los reprochen, pues a mí aquello me sentaba mal. Luis decía que es que yo tenía un espíritu de justicia muy agudizado, y yo le decía que no, que las cosas eran así o no eran así. Y entonces me dio una lección que yo la he recordado durante mucho tiempo, y es que nos sacó a todos los alumnos, nos sacó a la pared y nos puso de pie. Y los que tengáis la imagen de la escuela primaria de la época, había un zócalo pintado que estaba a una altura de 1,5 metros o algo así, y que bordeaba todo el perímetro del aula, ¿no?
Y entonces nos dijo, y cogió una regla, y dijo, a ti te cortarían la cabeza, a ti el cuello, a ti no sé qué, tú no llegas. ¿Veis cómo a todo el mundo no son iguales? No se les puede tratar igual, ¿no? Fue una lección de estas que luego te vas dando cuenta y dices, aquí podemos rascar sobre la diversidad, aquí podemos rascar sobre la situación de cada uno, aquí podemos rascar. Y esas son reflexiones que han ido viniendo con posterioridad en mi mente, ¿no? De tal manera que yo, con respecto a él, el trato siempre fue de protección en un principio, pero al poco tiempo el tratamiento era de igual me comunicaba que comunicaba. Y entonces yo sí que tengo que decir que yo nunca tuve la necesidad de matar al padre. Yo sí que venía hablándolo con Rodri en el coche, con otros profesores sí tuve la necesidad de en algún momento cortar, resituar y después conectar de nuevo, pero en el caso de Luis eso fue un proceso natural. De tal manera era respetable con la diferencia que no hubo necesidad de cortar nada porque la diferencia estaba reconocida desde el principio. Eso para mí han sido una de las cuestiones importantes. Yo, para terminar, y así damos paso a otras intervenciones, yo he seguido su recorrido desde la creación del primer grupo junior, la JOC, el Cineclub, el diálogo con los comunistas, con los socialistas, con los protestantes del barrio de la Magdalena, hasta la creación de la Escuela de Literatura de Lidia. Duros fueron los momentos en que le prohíben estudiar medicina. Duros fueron los momentos en el que los dos participábamos en un mitin de no a la OTAN, delante de 400 personas que logró reunir en el comedor del Colegio Obispo Amigó, y fue muy triste reconocer que luego, con posterioridad, lo que él defendía tanto del OTAN de entrada no, luego fue OTAN de salida tampoco. Eran sufrimientos que nosotros llevábamos como consecuencia de nuestra participación política. Luis tiene muchas dimensiones, pero para mí la más importante es su decisión con el compromiso. Luis es una persona de compromiso, de una visión integral del hombre, del ser humano. Él no, desde mi punto de vista, era un pedagogo nato, y además era un intelectual, yo creo, que porque no se dedicó en exclusiva, pero era potente. Desde mi punto de vista, yo creo que era una persona potente. Todos los actos que hacía eran objeto de reflexión. Y ahí está el elemento. Siempre aportaba su visión crítica y su perspectiva, muy distinta en ocasiones a a lo políticamente correcto. Pero eso formaba parte de la necesidad del descubrimiento de la realidad para poder atajarla mejor. Como docente era metódico, lo complejo lo hacía sencillo, lo importante lo hacía inteligible y no lo reservaba a determinadas edades. Entendía que el conocimiento y el pensamiento era único y que tenía que ser integrado en la persona, y digamos que fue un precursor de lo que hoy entendemos por aprendizajes por áreas. Él superaba las asignaturas, él nos daba griego y nos explicaba latín, nos explicaba griego y al mismo tiempo castellano, o al revés, nos explicaba castellano, tal. Y él hacía sus estructuras, y de lo que hacía chiste y de lo que hacía serio, él siempre lograba extraer pensamientos profundos. Y eso era lo que nos llamaba la atención a los chavales.
que él siempre, de cualquier cosa, al reflexionarla, encontraba la profundidad que las cosas tienen. Y además no las parcializaba, las integraba en el proyecto que tenía sobre nosotros. Jóvenes que tenéis que crecer, donde el poder ni el dinero tiene que ser vuestro motivo, sino que vuestros saberes, vuestros conocimientos al servicio de. Yo creo que hay toda ahí una dimensión política que yo no voy a entrar a analizar, pero por acabar, yo creo que en Luis, si nos paramos a pensar sobre su experiencia y su desarrollo, los que nos hemos dedicado luego al campo de la enseñanza, yo me atrevería a afirmar que Luis practicaba la pedagogía de Freire cuando no conocíamos a Freire, porque todavía recuerdo el primer libro de Freire, que lo hicimos a ciclostil para repartirlo por algunos colegios, no lo conocíamos. El proceso de concienciación del sujeto, del alumno, era una preocupación constante y por lo tanto, sin conocerlo, ya estaba aplicando métodos y estaba aplicando objetivos que luego nos plantea este personaje, este pedagogo. Y lo mismo podríamos decir, y acabo, con lo que durante mucho tiempo fue un buen recuerdo para nosotros, que era Gel del Cámara, un sacerdote jesuita de la teología de la liberación, en el que decía que aquello que se hacía y no creaba conciencia no tenía sentido. Luis eso lo practicaba. Luis eso es lo que hacía. Luis, cuando teníamos 12 años, nos responsabilizábamos, porque, digámoslo de alguna manera, Luis descubre el espíritu scout, pero el espíritu scout estaba también con él. Entonces, su compromiso, su actitud de servicio, su desarrollo, su integralidad, su respeto al orden, porque el orden tiene que salir del interior de las personas, desde mi punto de vista, es clave para entender que Luis, desde mi punto de vista, ha sido un personaje muy particular, por decirlo, único. Yo no he conocido, entre las personas que he llegado a conocer, personas de las características y de la generosidad y entrega que he encontrado en Luis. Bien, zanjo aquí la cuestión y luego nos abrimos a otras cosas. Bueno, pues muchísimas gracias. Y bueno, todo el mundo sabéis que yo soy alcaldesa de un pueblo pequeño, de Marines, y hoy es un día muy especial, se lo decía a Niki. Hoy estamos aquí recordando a Luis, y hoy justamente hace un año que faltó un alumno de Luis, un alumno que tiene 36 años y que hoy, pues bueno, hoy también recordamos. Luis y Fran serán las dos personas que yo más he querido fuera de mi núcleo familiar. Los que más. Y es una casualidad que hoy pues convivamos esas dos personas. Yo antes de empezar quería leer una dedicatoria que me hizo Luis, me hizo más de una, en uno de los libros que él escribió, y dice así: para ti, Lola, mi alcaldesa, tu marido Miguel y tus dos tesoros, Luis Miguel y Javi. Todos alumnos míos, pero que no nos canséis de servir a los débiles del pueblo. Con cariño, Luis. Este era Luis. Entonces, para mí ha sido muy particular. Yo, para empezar y contextualizar, como ha dicho el compañero, tengo que decir que Marines, que es un pueblo pequeñito al que no lo conocéis, nosotros nos trasladamos de nuestro pueblo original en 1967. En ese momento ya no había mucha gente que vivía en el pueblo, muchos se habían trasladado por motivos diversos pues a la zona cercana a Valencia, otros se habían marchado al extranjero y otros pues a distintos puntos
puntos del país. El pueblo hizo que volviéramos la mayoría. Yo volví con 2 años. Luis creo que nació en el 37, ¿no? El 36. Yo nací en el 65. Es decir, que Luis era prácticamente como mi madre, la misma más o menos edad que tenía mi madre. Y veníamos en un pueblo pequeño, donde de repente en el 67 nos reencontramos todos y evidentemente pues bueno, pues está la casuística de un pueblo pequeño donde es muy abierto, pero además también es muy cerrado. Hay estas dos casuísticas. En este contexto, vuelvo a decir, Luis y Dulce, que no se concibe a Dulce sin Luis ni Dulce, ambos dos, vinieron a Marines en el 73. Yo lo recuerdo así como leve porque yo fui alumna de él en primaria, la EGB, recordar que la EGB era hasta los 14 años, pero los 13 y los 14 los pasé aquí en Liria por una remodelación que hicieron en el colegio. Yo a Luis lo tuve de profesor antes de eso, con lo cual tendría 11, 12 años, no puedo recordar. Luis era una familia muy atípica porque Luis era nuestro profesor y Dulce era nuestra enfermera. Yo no recuerdo antes de Dulce conocer ninguna enfermera más. Yo creo que fue la primera vez que vino una enfermera a Marines. Sí, sí, de enfermería. Le pagaban la mitad del sueldo de un enfermero. Estaba don Ricardo y ya está. Creo que yo fui la primera. Yo creo que sí, porque a mí me ha puesto muchas inyecciones don Ricardo. Muchas. Y bueno, entonces Dulce, como dice la palabra, es muy dulce, y entonces nos encontramos con una familia en el pueblo, con 3 niños, pero además con Luis de maestro y Dulce de enfermera. Yo creo que se nos abrió a todos una puerta. Como habéis dicho, mi recuerdo de Luis evidentemente era en primaria, y Luis daba las clases de una forma muy especial, muy diferente. Yo, si tengo recuerdos sobre él, es, bueno, pues la parte didáctica. Una cosa era pues la parte académica que te tenía que dar, y otra parte era cuando te la daba, había siempre un doble sentido, ¿no? Siempre nos recordaba lo que era ser personas, que sobre todo había que ser personas, tener valores, y los conocimientos también eran importantes, pero no tanto como la otra. Pero eso no significa que no adquiriéramos conocimientos, y muchos. Yo recuerdo que en los 70, que es a poco de venir Luis, vinieron a vivir allí los vecinos de Domeño, que se incorporaron con nosotros, se hicieron las casas y estaban los barracones. Yo no sé si recordáis, algunos no, pero bueno, había los barracones. Bueno, pues yo recuerdo que nos examinaba de lengua, que era la parte de gramática, los sábados por la mañana, y nos examinaba oral. Y salíamos a la pizarra, todos con un acojono, salíamos a la pizarra, nos ponía la frase y decía, analizar. Y todos, y claro, no era una hoja como te examinaban todo el mundo, que tú contestabas dentro de tu horario con la tranquilidad. Eso no ocurría con él. Él tenía una forma muy diferente de enseñar y de explicar. Y os aseguro que, analizar las frases, tanto la parte gramática como semántica, lo hacíamos a la perfección todos, lo hacíamos todos a la perfección. Era una forma diferente de dar clases. Es verdad que por la forma de ser de Luis, bueno, pues venía también de un mundo muy diferente, y yo recuerdo que intenta pues poner en marcha el grupo Scout, recordar. Ahí se arma un escándalo de miedo, porque en el colegio intenta implantarse dentro del colegio, en unos despachos que habían, se utilizan para poder que cada grupo tenga su espacio, se ponen ramas, se ponen hojas, los padres, algunos de ellos escandalizados por lo que ahí estaba ocurriendo. Bueno, aquello fue, yo me recuerdo que a mí tampoco me dejaban ir, mi padre no me dejaba ir, y yo, bueno, pues nada, pasó esa época, no se llegó a buen fin. Y bueno, Luis luego fue director del colegio, poco a poco se fueron abriendo. Yo creo que Dulce es Luis, hicieron ese tándem perfecto, y tengo que decir que en el pueblo a los dos, sus hijos ya no lo digo, pero bueno, a los dos se les quiere y se les aprecia
de forma, vamos, total. Luis tenía una forma muy diferente de ver las cosas, intentaba hablar con los padres lo veían como una amenaza, que intentaran, oye, que mi hijo ha hecho algo malo, ¿por qué viene a ver el maestro conmigo? Eso no es lo normal. Era un momento muy diferente al actual, hoy ese no se vería mal, pero era un momento muy diferente al actual, recién venidos de otro pueblo, con personas que habían incorporado de otros municipios, otras ciudades, y por lo tanto yo creo que esos principios serán difíciles, fueron muy difíciles, hasta que poco a poco, pues bueno, las aguas vuelven a su cauce, todo empieza a funcionar mucho mejor. Nos hacemos mayores algunos y algunos tenemos hijos. Yo tengo 2. Y mis hijos han sido alumnos también de Luis, evidentemente. Y es verdad que es cuando mis hijos son pequeños y los hijos de algunos amigos míos también son pequeños, se vuelve a empezar otra vez con el grupo Scout. Y yo creo que ya habíamos hecho un cambio de mentalidad nosotros. Yo creo que Luis es una persona inteligentísima y muy avanzado a su tiempo. Y en ese momento ya empieza a cuajar y él empieza a liderar el grupo Scout Cotopaxi, donde, no sé, creo que hemos llegado a tener 80 y tantos chicos en el grupo Scout, donde es un grupo muy consolidado, que desgraciadamente con la pandemia se ha parado ahora, pero está en marcha, y realmente el que impulsó y creó todo eso fue Luis. Y en esta vez sí que cuajó por todo lo que he dicho, por el avance de mentalidad, porque realmente los que cuando no cuajó éramos niños y no nos lo permitieron, y ahora tenemos otra idea de otra perspectiva de ver las cosas. Y realmente en este grupo también se ha practicado lo que hemos dicho hace un momento, que es algo que parece que se nos olvida, que es trabajar en valores. Los valores son lo más importante que hoy. Los conocimientos se aprenden en un momento determinado o no. Los valores se inculcan y se mantienen durante toda la vida. Y por eso, en estos momentos, el que he dicho, Fran, fue alumno suyo, fue miembro del grupo Scout, y bueno, y en esa quinta, que es la del 84, y del 83, y del 85, y a partir de ahí muchísimos han formado parte de este grupo, donde en este caso tendríamos que dar gracias 1000 veces a Luis, por él, por Dulce, y por la implicación de todo ese entorno. Yo, por ser alumna y por ser madre, yo tenía un hijo mayor muy revoltoso, ahora está más tranquilo, pero así muy revoltoso, pues es verdad que he tenido una relación muy firme y muy cercana con Luis. Y cuando mi hijo era tan revoltoso, Luis me decía, ten paciencia, ya verás cómo poco a poco, él tiene que inculcaremos, y es verdad, es lo que él me decía, cuando tú inculcas valores, muchas veces te piensas, cuando son más pequeños, que estás metiendo un saco roto, vas metiendo un saco y ese saco tiene agujero por algún lado. Dices, no puede ser, si yo le estoy inculcando esto y no hay forma. Pero cuando se hacen más mayores, te das cuenta que el saco no estaba roto, que se ha quedado poco a poco, se ha quedado en ese pozo, y ahora que son mayores, ya tienen este otro tipo de responsabilidad, vuelven a recordar y vuelven a actuar, y bueno, no han dejado de actuar, pero con esos valores que les has ido inculcando, donde lo más importante a veces ni es el dinero, ni es el estatus en el trabajo, sino es ser felices, ser buenas personas, que es lo más importante que creemos que hay en este momento en la vida. Después de esas dos experiencias, la de alumna y la de madre, yo tenía mucha relación con Luis, hablábamos mucho, conversábamos mucho de las cosas que ocurrían. Y en el año 95 me manda una nota donde me cita en su casa un día, una hora. Yo hablo con una compañera y me dice, a mí también me mandó la nota. Digo, ¿también te mandó la misma nota? Dice, sí, tal día en mi casa. Y tal día todos acudimos a su casa, recuerda, en la casa donde vivíais, y empieza a explicarnos que él quiere, creo que era el 95 o últimos del 94, no sé recordar, que él quiere montar una lista para las elecciones municipales y quiere que estemos en esa lista. Yo soy servidora pública, soy funcionario, y soy funcionario porque me creo el servicio público, pero claro, yo tengo mis hijos muy pequeños, no me lo había planteado ni por asomo, y eso a mí me crea un conflicto personal muy importante.
por una parte me apetece, pero para parte de mi trabajo y mis hijos, pues era muy difícil. Había otra persona, Pepe, que también trabajaba mucho, una persona muy joven, que desgraciadamente perdimos muy pronto, y que él le dice a Luis que si yo iba en la lista, él iba en la lista. Una cosa así. Y yo dije, yo es que no puedo ir. No, sí. A ver, todos los que estamos aquí, y yo los miraba a todos y digo, sí, todos me parecen muy bien, sí, gente muy... Pero yo, total, que al final, entre esos meses previos, yo le dije, vale, sí, pero yo voy la sexta. Y me dice, ¿la sexta? Digo, sí, yo voy la sexta. Yo antes no. Vale. El segundo va Pepe. Y el segundo iba Pepe. Dulce creo que también iba en la lista y algunos compañeros míos más. Tú ibas la tercera. Y nos clavó a todos. Y dice, bueno, pues tú la sexta. Vale, pues la sexta. Digo, yo más no, Luis, yo con mis hijos pequeños, yo no me comprometo. No te preocupes. Pues vale, la sexta. Pues vale, pues la sexta. Y empezamos a trabajar en el proyecto que queríamos para Marines, cómo que queríamos que Marines creciera, cómo teníamos todos muy claro que queríamos que Marines estuviera siendo un pueblo, no, y se mantuviera en esa situación con una buena calidad de vida, donde no intentáramos no perder aquello que por ser pueblo nos caracteriza, que muchas veces es el poder confiar en la gente, el poder echar mano a tus vecinos, el poder... Algo tan simple como barrer la puerta de tu casa, mojar la calle, salir con la hamaca por la tarde, por la noche y ver pasar los niños por la calle. No queríamos perder esa parte y era muy difícil porque ya el mundo iba cambiando muy deprisa y sabíamos que podría perderse. Bueno, todas esas cosas las teníamos muy claras, cómo promover mucho más la cultura, cómo intentar incorporar a diferentes tipos de colectivos. Y fueron las elecciones en junio del 95, el último domingo de mayo. Fueron las elecciones, no gana el partido que yo represento, el Partido Socialista, no gana y estamos en la oposición. De 9 concejales, si no recuerdo mal, teníamos 4 del Partido Popular, ¿vale? Nosotros teníamos 3, eso, y 2 tenía, en ese momento era Izquierda Unida, ¿vale? Pero no llegamos a ningún acuerdo y entonces gana pues el partido más votado, el Grupo Popular, y ya estaba. Y estaba Luis y 2 compañeros más, 3. Yo estaba en la sexta, pues tan tranquila, ¿vale? Renuncia a uno, me quedo arriba, renuncia a otro, ya me toca entrar en el ayuntamiento, en la oposición. Y de repente Luis empieza a hacer una táctica, que le he comprendido a veces después, una táctica de retirada. Se va retirando poco a poco, y yo lo veo cómo se retira, cómo me dice, hoy no me puedo bien, hoy no me encuentro bien, hoy no puedo ir, hoy vas tú, hoy haces esto. Y yo ya me veía, digo, madre mía, ¿en qué punto nos encontramos? Bueno, en ese punto nos encontramos que, bueno, se habla con los compañeros que habían de Izquierda Unida y bueno, Luis ya pega un paso para atrás definitivamente, desde la retaguardia, sin dejarnos de la mano, pero desde la retaguardia, y de repente en el año 98, en diciembre del 98, en diciembre del 97, que era en enero del 98, con una moción de censura, entramos a gobernar y yo me encuentro de alcaldesa. Iba la sexta. La sexta. Yo digo, ¿cómo ha podido liarme de esta manera? Por yendo la sexta, me veo en el número 1. Otra vez, ya, y había recorrido 6, habían bajado 6 para entrar. Y allí no me encontré. Es verdad que por ese motivo y por otros muchos, con Luis hemos hablado mucho, pues a veces más de acuerdo o menos de acuerdo en algunas acciones que se realizaban. No en el municipio, yo creo que en el municipio siempre hemos estado siempre muy de acuerdo, sino con otro tipo de política más fuera del municipio, pero él siempre ha estado a nuestro lado. Yo siempre he sentido el apoyo de Luis en todo momento, cuando me ha mandado una felicitación de Navidad, o cuando me ha dejado alguna carta que todavía tengo en el buzón.
y donde me ha contado y me ha explicado y me ha apoyado que tengo que estar y sigo estando, como todo el mundo sabéis. Para mí, él sabía perfectamente que el servicio público era lo principal. El poder estar al servicio de mis vecinos lo había hecho antes de entrar en política. Desde el trabajo donde he podido ayudar al que me lo ha pedido, lo he intentado hacer, y evidentemente él me lo decía también en esta dedicatoria: servir, porque nuestro trabajo es el de servir. Tenemos que servir. No tenemos, el que se dedica a la política y sobre todo a la política municipal, tenemos que tener vocación de servicio y ser servidores, si no mal vamos. Tenemos que intentar servir. Y esto realmente ha sido hasta el último momento mi relación con Luis. Era una relación muy personal. De hecho, creo que fue una semana antes o pocos días antes de faltar Luis. Yo estaba en una reunión en la mancomunidad y recibo una llamada. Cuando no conozco el número y es insistente, pues a veces pienso, algo está pasando en algún sitio. Me levanté de la reunión, me salí de la reunión y pregunté, ¿qué pasa? Y me dice, oye Lola, que ha ido Dulce a sacar dinero en el cajero y el cajero no va. Y yo me quedo, dice, no nos va a pasar que nos van a quitar el banco como ha pasado en Olocao, ¿verdad? Porque claro, solo nos faltaba que no tuviéramos el banco. Y yo, no, Luis, tranquilo, se habrá estropeado hoy, mañana lo arreglarán, pero no te preocupes. Y dice que Luis, ante cualquier cuestión, descolgaba el teléfono, me llamaba y dice, ¿y esto cómo está? O esto me he enterado que han dicho, o en la televisión han dicho no sé qué. Teníamos una relación muy, muy personal. Como he dicho, Luis se adaptó de alguna manera a un pueblo con sus virtudes y sus defectos de pueblo, pero Luis, yo creo que Marines no se le quedó pequeño porque vivieron, y tanto Dulce como Luis, tenemos a Dulce con nosotros, hemos estado, y ellos también han estado muy contentos de estar con nosotros. Luego Dulce, Luis y Niki pues han estado también con nosotros, muy implicados en el pueblo, aunque no vivan en estos momentos allí, pero muy implicados. Entonces, para mí el recuerdo de Luis es un recuerdo permanente y constante. Luis para mí no se ha ido. Yo las personas que quiero, a las que quiero, y entre ellas está Luis, está Fran, no considero que se hayan marchado, porque hablo de ellas de forma normal, de forma habitual, y por lo mí están presentes. Y yo creo que Luis ha sido una persona muy importante en Marines, muy importante en Marines. Ahora tiene sus disgustillos, como todo el mundo, porque a veces cuando uno es un poco avanzado a su tiempo, cuesta que la gente se pare y piense, y lo vemos en futuro, a veces en el momento no lo vemos, no lo detectamos, pero sí que yo creo que Luis, la vida de Luis y Dulce, porque para mí van en un pack, ligada a Marines, siempre estará ligada a Marines. Yo no conocido sí por lo que él me ha contado, su vida anterior, sus periplos anteriores, pero yo creo que el Marines él tuvo una vida más tranquila. Yo creo que el Marines, todo lo que había pasado, sufrido, llegó un momento, disfrutó muchísimo en el colegio. Disfrutó muchísimo montando el grupo Scout y viendo cómo poco a poco esa idea que él tenía se iba materializando y realmente permanecía, no es algo que se ha perdido, está ahí, su impronta la dejó en todos estos sitios, y también, como no podía ser de una manera, su intención de entrar en una corporación municipal lo consiguió. Entró en una corporación municipal, estuvo un tiempo y luego se aseguró el quien consideraba que permanecieran esas personas llevando la línea que habíamos hablado, y que para nosotros sabíamos que la cercanía con la población, el promover la cultura y el deporte y la educación eran unos de nuestros ítems más importantes. Yo creo que si me hablo mucho me dice Niki que corte, y así es como debemos hacerlo. Y ahora le paso la palabra a otro gran conocedor de Luis. No sé si empezar dando las gracias, porque creo sinceramente que no soy la persona más indicada para hablar del perfil de Luis Marco, y además no lo digo aquí, lo he dicho a las personas reiteradamente, pero
sin duda ninguna lo que me mueve es la amistad con José María Jordán y con Nico, con algunas otras personas presentes, pero muy especialmente con José María y con Nico, porque creo que la amistad lo salva todo, como el amor, ¿no? Porque la amistad es una forma de amor. Y también por el afecto a estas personas, mis amigos, y la admiración también lo salva, la admiración que me provoca la personalidad de Luis Marco. Pero es una personalidad verdaderamente sorprendente. Yo no sé si voy a entrar en un terreno complementario de las dos facetas que se han expuesto. Para mí, esta persona en su vida y luego en sus libros, yo voy a basarme en los libros mucho porque me ha ayudado a recrear, dado que cuando tuve el conocimiento personal no tenía la capacidad suficiente para interpretar lo que estaba viviendo y se me transmitía, porque también es de 1963, por lo tanto tenía una edad muy temprana, tendría eso unos 11 años seguramente, 10 o 11 años, no sé voy a calcular ahora, pero por ahí. Entonces, tenía vitalmente es el impacto que recibías, ya ese impacto yo no lo supe interpretar entonces, pero a través de los libros y de la amistad con José María y con Nico, voy a intentar reconstruir algunas facetas que son complementarias de las que habéis expuesto, para no repetir otros aspectos, aunque hay algunas cosas que voy a repetir porque son esenciales y creo que no hay más remedio que aludir. Entre otras cosas, porque también esto que nos convoca, yo lo entiendo así, es un espíritu que nos tiene que ayudar, como los buenos amigos, a pensar a fondo qué hacemos con nuestra vida, qué importa en nuestra vida, qué nos importa, eso que llamamos el sentido de nuestro vivir. Yo ahora que ya voy teniendo, ahora se lo decía José María, voy teniendo el sentido de que esto se acaba en muchos aspectos, porque está cerca la jubilación, porque ves las enfermedades agudizadas, porque los años ves que desaparecen los amigos, y entonces te entra ya la sensación de algo que deberíamos tener siempre. Y esto es una lección. Y entonces, desde ese punto de vista, tocar fondo, qué claves son las importantes, qué mensaje. Y como yo no he sabido interpretarlo desde el primer impacto, lo he hecho a través de los libros y sobre todo en conversación con Nico, porque te lo pregunté. Y te pregunté, ¿cuál es o cuáles son las facetas, los mensajes, los aspectos que tú resaltarías de tu padre y que junto con los libros a mí me está sirviendo para pensar eso que tú decías muy bien también, Germán, reflexionar, profundizar, es decir, perforar las palabras, porque estamos, y eso me parece esencial como punto de partida, en este punto de partida, y es que si no reflexionamos nos dejemos arrastrar como borregos. Perdón por la expresión, pero es que creo que es la mejor. Nos dejemos arrastrar, y creo que Luis no se dejaba arrastrar. ¿Acertaría o no acertaría? Pero tenía una personalidad vigorosa, fuerte, reflexiva, no solo de prontos, el pronto tenía un trasfondo. Yo creo que esto a mí es lo que me mueve a intentar comprender, me mueve y me conmueve, porque me maravilla hasta en lo incomprensible. Y por eso te pregunté, ¿qué hay ahí? Y ¿qué hay ahí en una persona que en muchas cosas no se comprende? Y entonces hay una respuesta que él dice de vez en cuando. Y claro, ¿esto quién lo entiende? Todo es gracia. ¿Todo es gracia? ¿Quién entiende hoy esto de que todo es gracia? Todo es negocio, o todo es política, o todo es gracia. Yo creo que esto es una cosa primera que me ha impactado. ¿Qué significa hoy en nuestra vida? Porque a él era muy importante, yo lo he leído, releído. ¿Esto qué es? ¿Verdad? Muy importante. A mí esto me conmueve, me maravilla. Que sepa ir en contra
en positivo, no un contra negativo, sino en contra, porque tiene algo cree mejor que ofrecer. Esto es el primer punto que a mí me llama la atención. Y tú me dijiste una expresión que no está de moda. Y por eso lo voy a decir, porque es expresión de pensar hacia arriba, pensar al alza, no en la bolsa, sino en la vida, en lo importante. Y tú me dijiste, si hubiera que decir algo de mi padre, es que es un hombre de fe. A mí me dejaste impresionado, porque esto va a contracorriente, pero ya no solo de la fe, en su caso cristiana, sino de cualquier fe. Hoy no hay convicciones, porque se dice, con las verdades se pierden las amistades y con las convicciones las oportunidades. Pero ¿qué nos pasa hoy en día? Y entonces intento ir aprendiendo, como de un buen maestro que fue. Entonces, un hombre de fe, en su caso cristiana. Me ha llamado mucho la atención que teníais un espíritu, porque ahí entráis los dos, me ha llamado mucho, porque ahora viniendo muchas cosas de las que me decía Nico, digo, sí, lo he leído, y lo he leído en el otro libro, me los he leído, sí, es verdad, es verdad. Porque me ha ayudado a interpretar algo que yo no podía entender desde la edad temprana. Y entonces erais misioneros, teníais espíritu misionero. Claro, eso hoy tampoco se lleva oficialmente, porque parece que pero el que está convencido de algo no impone, pero sí propone. Pero hoy vamos todos con mucho cuidado. Yo no. Si tú estás convencido de algo, tendrás que dialogar, evidentemente, para poder. Pero los diálogos hoy se entienden como negociación. ¿Pero qué negociación? Es convicción, digo yo esto me gusta revivirlo. Vosotros he leído que tuvisteis la intención de ser misioneros en Camerún. Es un ejemplo de época, sí, pero lo importante no es la anécdota solo, que en la vida es muy importante, sino el espíritu que transmite, es decir, unas personas que se comprometen. Es lo primero que habéis puesto en el título, humanismo, compromiso, lo habéis dicho los dos. Para mí también, yo creo que esto es muy importante y así lo estoy reconstruyendo. A mí me ha llamado mucho la atención que cuando yo lo conocí, pues claro, era sacerdote. Y era un sacerdote peculiar, porque era profesor de latín, con unas expectativas en el seminario de Moncada, donde lo importante era dos cosas, bueno, un poco resumido. O estudiar muchísimo y sacar muchas matrículas y ser una inteligencia lo más potente posible, que habéis dicho que era muy potente, y es verdad, era un profesor extraordinariamente activo. Esto que ahora está de moda, es que en su clase no te podías aburrir, porque como después, si te da tiempo, él se aprende haciendo. En funcionamiento no podías parar, es un activista nato en la educación. Entonces, era sacerdote, profesor de latín, con unas expectativas, pues en el seminario había que ser muy estudioso y jugar bien a fútbol. El jugar a fútbol era importantísimo. Si hay alguien aquí que estuviera en el seminario, lo corroborará, porque eso era importantísimo, ¿no? Los dos aspectos, mens sana, in corpore sano, ¿os acordáis, no? Era en fin, una propuesta educativa de la persona integral en una de las fórmulas que habéis utilizado. Pero claro, un sacerdote que estaba impresionado por el cultivo de la inteligencia, que era muy propio del seminario. Había que cultivar mucho la inteligencia y mucho también las capacidades físicas para estar en forma, porque si no, no se puedes rendir. Y sin embargo, era una persona que impactaba por la otra parte, que supo, como él dice, dejarse transfigurar por obra y gracia de los pobres, que es lo que tú nos has contado fundamentalmente, ¿no? Esa experiencia. A mí esto también me ha llamado mucho la atención. Y su frase textual que dice, y le he leído, ¿cuánto aprendí de los que no sabían ni leer ni escribir? Esto es muy bueno. Y tiene una actualidad. Os voy a contar algo que a lo mejor algunos de vosotros conocéis mejor que yo. En uno de los últimos estudios que nuestro grupo de investigación estamos haciendo, uno de los temas que nos ha salido
más sorprendentes es que, en las encuestas al menos, puede que estén mal, que cuantos más estudios se tiene, menos capacidad de deliberación se tiene. Esto salen en algunos estudios. Que más se es intransigente por soberbia y orgullo. Esto en estudios actuales. Y por lo tanto, gente que tiene más estudios estadísticamente, yo no sé, esto es, y puedo decir, y si a alguien interesa, los artículos donde esto está. Porque salió nuestro grupo y nos quedamos, lo expuso uno de los miembros del grupo, que está estudiando esto de la polarización política tal, desde hace años, pues dice, pues en las estadísticas sale que los que tienen en proporción más estudios son más soberbios y dan lo que llamaríamos dan su brazo a torcer mucho menos, en la expresión española, deliberan menos. Sin embargo, hay gente que tiene menos estudios, que tal, que es más pacífica, más tolerante, más abierta y que es capaz de dialogar más. Esto hace pensar que la educación, nos hizo pensar, y creo que nos hace pensar a los educadores, que educación algo está fallando. Algo está fallando. Ahora entraremos en lo de la educación, y porque ya pasa el tiempo y tengo que acabar prácticamente, pero ¿qué nos está pasando? Que lecciones de un personaje como Luis, una personalidad que conjugaba esas dos dimensiones, la del sacerdocio y luego intelectual, y por otra parte comprometido porque los pobres le ayudaron a transfigurarse, y utiliza una terminología él mismo que utiliza, dice, y convertirse en ¿qué? En el buen samaritano. Y alguien puede, bueno, pero eso es del Evangelio. Bueno, pues eso, y porque es de mucha actualidad, es un término que sigue utilizando curiosamente Amartya Sen, que tú sabes y José María conoces muy bien, y que nosotros hemos estudiado desde hace muchos años, que le acaban de dar el premio Príncipe de Asturias y que ya era premio Nobel de Economía, de Ciencias Económicas, en 1998. Y este mismo autor, que no es creyente, diríamos confesado, tiene que tomar una figura que utiliza también Luis para hacer ver. ¿Por qué? Porque le abrió el espíritu. Es una figura que, tengas una convicción o tengas otra, está muy bien para decir, te abre el horizonte, te abre el horizonte. Para mí esto es también otra de las lecciones más importantes. Y segunda, maestro educador. Educar. Y entonces él dice reiteradamente educar para la libertad, educar para la justicia, educar para el amor. Lo habéis dicho, vosotros lo habéis dicho muy bien, con ejemplos concretos. Yo estoy llevando quizá conceptos, algo que ellos han dicho mucho mejor. Pero ¿qué le voy a hacer? Es mi defecto. No sé hacer otra cosa. Pero en fin, espero que nos complementemos muy bien. Entonces, ¿qué características tiene este maestro educador? Y a mí me ha gustado 3 o 4 que voy a resumir porque creo que tienen una actualidad enorme. Primero, ayudar a que de cada cual salga. Eso es educar, educere. Y él dice, no, lo importante no es que uno meta en el otro, sino hacer, bueno, vosotros, tú eres experto, ¿no? Hacer salir, ¿y qué? ¿Hacer salir qué? Lo mejor de cada cual. En vez de lo peor, porque a veces parece que no hacemos más que instigarnos unos a otros para que, a ver si sacamos lo peor, porque nos ponemos como a prueba a ver cómo nos fastidiamos más. Tanto en la vida como en la educación, por razones diversas, por los sentimientos, ¿no? Hacer salir lo mejor. En segundo lugar, enseñar, y como él era de latín, sabía de latín, griego, decía, ¿y qué significa enseñar? Insignare. Insignare significa hacer significativo, hacer algo significativo en la vida. Pero claro, si uno no hace algo significativo cuando está educando, no educa, porque ni hace salir ni enseñamos lo significativo, sino que repetimos y tal y cual. Ahora con las modas estas de ponerlo todo enlatado, es que yo estoy muy en contra de eso. O sea, sencillamente porque, además, es que tuve una experiencia muchos años, no voy a contar ahora, pero antes cuando había inspectores un poco fastidiosos, y vino y usted, y te puntuaban peor. Pues yo estuve en instituto también, como sabéis, yo fui catedrático de instituto, por cierto, en Massamagrell, 10 años más tarde, en el año 81. Entonces, yo le dije, es que la pizarra es más dinámica. Por eso cuando habéis nombrado la pizarra, exactamente, la pizarra es dinámica, porque cuando a mí me preguntan no les contesto con una lata.
algo enlatado, sino que le contesto con lo que en ese momento necesita. Es mucho más dinámico. ¿Eso hay que ir en contra del otro? No, pero no hay por qué elegir o una o la otra, no es out, sino las dos. Depende lo que sea más dinámico. En fin, estos son experiencias. Entonces, en segundo lugar esto. En tercer lugar, lo hemos nombrado antes, se aprende haciendo, y él lo dice, se aprende haciendo, activando como nos hacía en clase. Es que tenías que estar el latín, pero por la boca continuamente, no solamente en pasivo, sino en latín activo. Entonces aprendía latín. Aprovecho la ocasión. ¿Cómo aprendemos los idiomas todavía? ¿Cómo no aprendemos los idiomas en España? Y cuidado con la enseñanza pública. Esto es una deficiencia de la enseñanza pública. ¿Por qué tienen que ir a los colegios bilingües las personas y no pueden aprender un lenguaje y un idioma extranjero en la pública? ¿Por qué? Eso no es justo. No es justo. Aprovecho para decirlo. Por lo que donde puedo lo digo. Estoy entre amigos aquí, pues también lo digo. Eso es una barbaridad, una deficiencia. Eso hemos de lograrlo. O sea que solo tienen que aprender los idiomas correspondientes los que van a unos colegios determinados. ¿Por qué? Eso es un engaño público. O que den clase profesores que no saben ese idioma es otro engaño público. Eso no es serio. Eso no es favorecer la enseñanza pública. Luis no estaría de acuerdo. Su espíritu, por lo menos, no sé, porque no hablé de esto con él. Pero eso no se puede hacer. Hay que ser partícipe. Si tú no participas, no aprendes. Y en cuarto lugar, tampoco está de moda, pero hacer que eso tenga una orientación vocacional. Lo dice muy bien. Ahora ya no está de moda hablar de vocación. Pero da igual, llamémoslo de otra manera. Pero tú tienes que orientar a la gente, a las personas. Si son personas, necesitan orientación. Para mí hay más, pero he entresacado 4 características que él en sus libros, uno especialmente, pero en los otros va saliendo. Porque sus libros estos de la colección Edeta, que os recomiendo vivamente que los llevéis porque son una maravilla. Ahora están. Y acabo con el último. Y todo esto para que me ha encantado el Dico Levin, el peculiar seudónimo, porque es una maravilla. Además, a mí me encanta porque como me he dedicado a estudiar a Nietzsche, ¿qué significa Dico Levin? Ser poeta de la vida. Claro, todo esto de la educación, ¿para qué sirve? Yo creo que es fantástico. A mí me ha ayudado muchísimo a repensar las cosas y a combinar los diversos elementos. ¿Para qué? Para hacer de tu vida una obra de arte. Eso es ser poeta de la vida. Eso es lo que dicen algunos autores de esa línea. Es decir, no cuidamos nuestra vida, vamos arrastrados como borregos, como tal, haciendo lo que todos hacen, lo que está de moda, lo que queda bien, pero entonces no somos artistas. Nosotros, cada uno de nosotros, la persona, es la que puede ser artista de su vida, si no, no somos personas. Y eso es lo que yo interpreto. Y con eso es lo que quiere decir Dico Levin, como él expresa, es el término Lebensdichter, que es poeta de la vida, en alemán, que él aprendió muy pronto alemán, como cuenta, en fin. Y acabo con aporofilia, no solo porque la tengo en casa, porque él muy amablemente cita Adela Cortina, que fue el libro de Adela, fue el otro término, aporofobia, y entonces Luis muy inteligentemente pues completa el término con aporofilia. Aporofobia es el odio, el rechazo, la actitud negativa ante los pobres, y entonces él amablemente citando a Adela dice, bueno, pues ahora vamos a ver la vertiente positiva, porque la vertiente positiva es la que puede inspirar nuestra vida. Y él habla de la familia de los aporófilos. Y en esa familia de los aporófilos, en primer lugar, pone al amor de Dios. En segundo, hay un epílogo sobre el Papa Francisco, porque dice que es un gran aporófilo. Y luego a sus padres, a Dulce, a su mujer, a sus hijos, a la familia. Yo creo que, en fin, como ha pasado el tiempo, acabo, porque yo creo que esto daría para mucho, pero este librito es una monada. Y da un mensaje, el mensaje que él expresó también con otro libro suyo, es decir, incluso en la pandemia, a los 85 años, porque me ha impresionado y acabo con esto, es última, el del año 2021, dar motivos de alegría, porque la alegría nutre la esperanza.
creo que esta es una buena lección. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Lástima que tengamos limitación de tiempo, pero me habría quedado escuchándoos una hora más a cada uno de vosotros. ¿Alguien quiere participar? ¿Tú? A ver, pero ¿cómo me pueden oír? ¿Con el micro? No, la silla. ¿Quieres levantarte o qué quieres hacer? Yo quiero estar sentada, pero en la silla pues, Siéntate ahí donde estaba yo. No, aquí, Jesús, aquí. ¿Vas a leer algo? bueno, luego, pero Vale, voy pues, a hablar. ¿pero ahora o prefieres hablar luego? Por eso lo Voy a decía. hablar y al final voy a leer. Mirar, yo estoy muy contenta de haber sido su compañera. Nosotros hemos sido una pareja peculiar, un poco extraña. Nos enamoramos enseguida, nos intuimos y nos entregamos. Pero hemos sido de muy diferente origen y de muy diferente carácter. Esto ha traído muchos problemas a nuestra convivencia, muchos. Así como se ha señalado aquí, con mucho acierto, la gran capacidad de enseñador, de enseñante de él, yo también valgo mucho para la enseñanza. Entonces, con ese lema de todo es gracia, que yo siempre me lo he creído y lo he asumido, nos hemos estado enseñando toda la vida el uno al otro. Yo he aprendido mucho de él, pero él ha aprendido mucho de mí. Y hemos tenido etapas muy difíciles, pero Dios nos ha ayudado a superarlas y nuestros estímulos, que principalmente eran nuestros hijos y las personas a las que ayudábamos. Era como querer dar un buen ejemplo, una actitud sincera y válida en lo que transmitíamos hacia los otros. No por quedar bien, sino por quedar nobles, quedar con sinceridad en lo que hacíamos. Hemos tenido muchos fallos. Yo sé que las personas que más han querido a Luis, muchas de ellas, quizá he notado que percibían que tenía que haber tenido una pareja mejor de la que tenía. Y es posible. Yo no he estado a la altura de Luis nunca. Yo no he podido tener esa mente que él tenía. Pero he aprendido que tenía que sacar partido de lo que yo tenía. Y entonces, a veces, para hacer eso, yo he tenido que alejarme de él, en cierta manera. No ayudarle tanto a él y plantearme la vida como algo en lo que yo tenía que espabilarme. Eso me llevó, por ejemplo, a renunciar a mi carrera de enfermería por tomar un camino alternativo que hacía bien a la salud, pero de otra manera. Yo me acuerdo cuando dije en casa que me iba a dejar de ser enfermera para dedicarme más al yoga, que ya lo había introducido en la salud dentro de mi horario de trabajo, una cosa muy rara.
Luis echó a temblar porque la economía se nos iba a pique, en el sentido de que una cosa es el sueldo de una enfermera y otro el de otra persona que hace otra cosa. Pero bueno, esos son detalles insignificantes. Yo lo que quiero recalcar es la paciencia que hemos tenido el uno con el otro. Y a veces después de distanciamientos, de temporadas largas, hemos tenido encuentros y la verdad es que siempre hemos creído su lema de todo es gracia. Eso nos ha ayudado mucho y creo que espero que mis hijos hayan tenido un buen ejemplo de los dos, a pesar de todo, de cada uno y de los dos. Y ahora pues os leeré una poesía. Me alegro porque siento que estamos bellamente unidos. No quiero cambiarte nada y para mí es una gran alegría sencillamente tu compañía. Me alegro pues antes de esconderse el sol he podido regar nuestro jardín, ese que planeamos y juntos hemos visto crecer. Me alegro porque gracias a ti he podido conocerme mejor, fortalecer mi carácter y crecer espiritualmente, aportándote contraste y estímulo. Me alegro cuando recuerdo nuestras muchas aventuras, aciertos, errores, alegrías, dificultades, como un camino recorrido juntos. Me alegro cuando pienso en nuestros hijos, semilla de futuro, simientes de luz, sanadores de la tierra. Me alegro porque la vida nos ha hecho abuelos y podemos sentir en nuestra piel la ternura de la vida que empieza. Me alegro, pues si llegado un momento la muerte nos separa, nuestra vida y nuestra unión no han sido en vano, han tenido un sentido, una grandeza, una belleza, la nuestra. Siempre estarás en mi corazón. Bueno, yo quería aportar un granito de arena a todo lo que se está diciendo de Luis y bueno, yo me encuentro a mitad de camino de lo que ha contado Lola, porque él, bueno, primero es profesor tuyo, pasan los años y a mediados de los años 80 comienza a ser mi profesor. Yo lo conozco en sexto de primaria y es que estoy nerviosa. Lo conozco en... ¿Me puedo quitar esto para poder...? Sí. Bueno, lo conozco en sexto de primaria y en ese momento pues ya me maravilló y me cautivó. Yo estaba deseando que terminaran tener las sesiones con él de lengua, de las asignaturas que nos daba y encontrar un momento para hablar con él, porque fue realmente el primer maestro que tengo que nos escucha.
Entonces, aparte de ser un muy buen maestro, es que te escuchaba, y eso yo creo que lo aprecian mucho todos los alumnos, y para mí fue muy importante. Creo que era una niña muy sensible y necesitaba que alguien pues me escuchara y me entendiera. Y yo y otra amiga, otra amiga y yo, pues encontramos en él, ¿no?, esa persona que era capaz de escucharnos y de entendernos. Y a partir de ahí ya fue increíble y maravilloso, porque fue un maestro muy innovador, con una perspectiva de la educación más que la actual, o sea, ha ido muchísimo más allá. Entonces de él aprendí mucho, y lo que habéis comentado, que es era una persona indudablemente muy profunda, muy inteligente, y que sabía sacar las cosas profundas de la vida y hacer reflexionar a las personas. Entonces, él, como muy bien ha dicho Lola, no puede ir separado de Dulce, ni de su familia, porque todos son un pack. Y él representaba esa profundidad, esa energía, esa fuerza, y Dulce indudablemente representa la espiritualidad. Y cuando pienso en mi infancia, ¿no?, una familia sencilla, con un padre que trabaja en la huerta, con una madre que trabaja en casa ayudando a su familia, y de pronto encuentro una persona con una mentalidad, con una manera de hablar, con unas enseñanzas. Nos hablaba de cosas maravillosas, unos aprendizajes que, yo no tenía fin, podría haberme quedado siempre escuchándolo con la boca abierta, ¿no? Y él nos aporta todo eso, y Dulce nos aporta esa enseñanza de paz, de saber encontrar el lugar de lo profundo a través de la espiritualidad, y gracias a ella y gracias a las ideas de Luis introducen el yoga en el colegio, y yo conozco el yoga a través de Dulce. Tengo un recuerdo maravilloso, fue maravilloso. Y él se convirtió en mi amigo. Quiero decir, había mucha diferencia de edad. Tú dices, Lola, que era como tu padre, o sea, para mí también, pero es que era mayor, ¿no? No, de la edad de mi padre, un año más que mi padre. Y pasan los años y él ya se queda como mi amigo. Y llega el año 92, 91, 92, y vuelve a hacer la segunda fase del grupo Scout. Lo vuelve a intentar otra vez, porque era una persona infinitamente generosa y con una idea de la educación, la idea de que la educación cambia y da oportunidades a la gente. Y es que, yo creo que lo que soy gracias a lo mejor queda un poco fuerte decir gracias a esta familia, pero creo que pues lo que soy ahora tiene muchísimo que ver con lo que yo hablé con Luis en ese momento, con lo que yo conocí de las enseñanzas de Dulce y con la oportunidad que me dieron sus hijos, porque han sido mis amigos. Y entonces todo eso, todo lo que ha sido Luis, todo lo que eres tú, indudablemente esa huella, pues queda en ti y queda en tus hijos, y seguramente se transmitirá a los nietos. Ellos son mis amigos y son amigos incondicionales. A Dulce la veo menos porque vive fuera, pero da igual, yo me la puedo encontrar dentro de 10 años y sé quién es, y ella sabe quién soy, y somos amigas para siempre. Y luego tengo a Niki, que está más cerca y le veo más, y con quien compartimos cuando podemos un rato para tomar un café, y es mi amigo incondicional. Y él lo sabe y se lo he dicho, que para mí fue un rayo de luz conocer a Luis, y indudablemente conocerlos a ellos. O sea, unas personas maravillosas, con unas ideas diferentes, con una generosidad. O sea, a mí me sigue sorprendiendo, a mí me encantaría ser tan generosa como ellos. Yo pienso, qué egoísta soy en este mundo, con el ejemplo que tengo de generosidad, ¿no? Niki, que es con quien más comparto, o sea, es que creo que no piensa mal de nadie. O sea, yo me considero una mal pensada a su lado, porque eres completamente generoso, y eso lo has
mamado de tus padres, ¿no? Y qué suerte que han tenido de tener unos padres tan especiales con todas las cosas que tienen las familias, con las dificultades, con vuestros momentos difíciles. Y luego la oportunidad que me da como persona para participar en el grupo Scout, para seguir creciendo como individuo. En los 10 años que pasé en la siguiente etapa del grupo Scout, me reencuentro otra vez con Luis. Tú comentas cuando te llamó a acudir a mi casa y tal, pues para mí fue acudir a la biblioteca y nos reunimos allí y me encuentro con un montón de gente más de Marines que la conocía pero que no tenía una relación muy especial, entre ellos Pepe y Trini y otras personas, y me los encuentro allí y se convirtieron también en mis amigos. Y qué experiencia más bonita, lo recuerdo como los 10 mejores años de mi vida, ¿no? Por todos esos valores que transmitió Luis, que nos transmitió a nosotros, y que ahí cuajó el grupo Scout, porque la gente ya tenía otra mentalidad y porque los padres de los niños, porque yo llevé a tu hijo Luismi, ya teníais, o sea, bueno, pues ya pensabais de otra manera, ¿no? Y Marines no sería lo mismo sin vosotros como familia. Es que fue maravilloso que fuerais allí, porque fuisteis... O sea, porque Luis y porque tú, Dulce, fuisteis la luz para un pueblo que, como dice Lola, es un pueblo muy abierto para unas cosas, pero tiene las cosas muy cerradas de muchos pueblos, ¿no? Y bueno, pues es que no acabaría nunca, es que es maravilloso. Y os doy las gracias a todos, os quiero mucho y sois muy especiales. ¿Alguien más? Sí, tú no te vas a escapar. Voy a ser muy breve, ¿eh? Yo creo que de todos los aspectos, bueno, me voy a presentar brevemente. Yo soy Rodri y he estado con Luis desde los años 60 en adelante, muchos años. Durante toda esta época yo estaba en el seminario haciendo filosofía y teología en toda la época que trabajé con él, y él se rodeó de unos cuantos elementos que decía él, ¿no?, que le ayudábamos un poco a poner en marcha estrategias en el barrio para conseguir mejorar aquella situación, ¿no? Aquí había gente de Vinalesa, gente de Follos, gente que están por ahí todavía y que de alguna manera lo quieren mucho a Luis y han estado presentes en todo el proceso histórico de Luis. Pero bueno, a partir de ahí yo solo quería como descubrir algo que yo descubrí hace tiempo, y es que se habla poco de la inteligencia emocional. Yo creo que la inteligencia emocional jugó un papel súper importante en el desarrollo y en la vida de Luis. Un hombre inteligente, un hombre con muchas posibilidades de análisis científico, pero que lo juntaba a una estrategia de relación con la gente, con las personas, en la que la inteligencia emocional yo creo que jugaba un papel fundamental. Si no hubiera sido por eso, mucha gente que, gracias a su contacto, ¿no?, conseguimos lanzarnos a experiencias de servicio y de trabajo desde la pedagogía y desde la educación, pues nos hubiéramos perdido. Yo posiblemente me hubiera perdido. Pero juntando esa inquietud o ese desarrollo inteligente y científico sobre las cosas y sobre el mundo, y junto a estrategias de inteligencia emocional que él las manejaba, yo creo, de manera excelente, pues surgimos un grupo de gente que luego nos dedicamos fundamentalmente en nuestro trabajo a los demás.
Yo recuerdo mi experiencia pedagógica en el barrio de la Merced, de Paterna, un barrio de gitanos. Luego de ahí el inspector me trasladó al barrio de la Coma, cuando surge el barrio de la Coma, y ahí trabajé un montón de años también, hasta que me jubilé en la escuela de adultos del barrio de la Coma, que venía comentándole a Germán algunas anécdotas de adultos de allí del barrio. Y yo creo que esto no hubiera sido posible, yo no hubiera desarrollado no me hubiera desarrollado en esta historia si no hubiera sido porque Luis logró entrar en mi vida y en la vida también de mi mujer Concha, que está aquí conmigo, que también nos acompañó durante mucho tiempo en los años 70, en los años 60 y 70, en relación con Luis y con Maru y con los niños muy pequeños entonces, ¿no? A través de la fundación de una comuna, que nadie hablaba de esas cosas en aquellos tiempos, ¿no? Y que nos ayudó mucho también. Yo venía de un proceso conflictivo con el Colegio Mayor Santo Tomás de Villanueva, con el doctor Espasa, y aquello se rompió y tuvimos el acogimiento familiar de Maru y de Luis en su casa, allá en Noumoles, cerca de la iglesia o de la parroquia de tuya, ¿no? Y bueno, pues ahí empezamos a crecer, pero gracias sobre todo al impulso que Luis nos dio a nivel personal y nos ofreció desde esa inteligencia emocional que él habría para escribir un libro sobre Luis solo desde ese ángulo, nada más. Gracias. Yo sí que voy a ser muy breve, porque soy el último llegado. Y brevemente lo que quiero decir es que me ha emocionado el acto, como tantos que estoy presenciando últimamente, pero sobre todo lo que quiero decir es que qué suerte habéis tenido todos en conocerle y qué bien ha tenido, lo habéis hecho todos, lo habéis dicho todos los que habéis intervenido, absolutamente todos, desde el hijo Nico hasta el último interviniente, qué bien lo habéis hecho todos explicando cómo era esta persona. Y ojalá que hubiera muchas más personas así. Yo, sinceramente, he visto en él los valores que los habéis reflejado perfectamente, de servicio, de compromiso y evidentemente, del espíritu scout, del cual yo también he sido partícipe desde mis 12 años. Y me siento muy satisfecho de haber venido aquí. El profesor de filosofía, el filósofo, bien dicho, muy bien dicho por Nico, ha hablado de la vocación, que verdaderamente es un conflicto que yo he tenido siempre. Cuando yo hablaba de mi vocación judicial que yo he tenido una vocación judicial, yo soy jurista, estudié Derecho en Madrid, en la Complutense, y tenía vocación judicial. Lo que pasa es que jamás saqué la oposición y me he jubilado de juez sustituto después de trabajar en esa profesión 29 años. Pero efectivamente la vocación es muy importante. Y yo he visto dentro de la profesión de la judicatura la gente que habla de la profesión de la judicatura, y eso es lamentable. Es muy triste cuando se ve que una persona está de juez solamente por una profesión. Si no tienes vocación, los jueces no son lo que tienen que ser. Por eso, evidentemente, yo me he sentido mucho más próximo de una asociación como Jueces para la Democracia que no la Asociación Profesional de la Magistratura, en donde evidentemente, pues como todos, han podido tener más o menos conflictos, pero bueno, nada más que era esto. Y agradeceros muchísimo, de verdad, el haberme invitado a este acto, sobre todo a Pepe, que es mi enlace ahora mismo con todo este grupo. Enhorabuena y felicidades, de verdad, muchas gracias. Bueno, vaig a veure si sóc capaç de dir alguna cosa sense emocionar-me. Jo vaig conèixer el Luis ja molt major, jubilat ell, bueno, ho dic en castellà, jubilado él y jubilado yo. Yo me jubilé a los 62 años, trabajaba en Valencia, y el primer día de jubilado que llego a la calle, que yo vivo en esta misma calle, y me veo los bares a las 11 de la mañana o a las 10 lleno de gente, y yo no soy hombre de bar, y yo me pienso, tengo que hacer algo.
tengo que llenar el tiempo que me queda libre. Me dijeron, ¿por qué no te acercas a la escuela de adultos? Y allí me fui, a la escuela de adultos, a ver el abanico de posibilidades que tengo. Y entonces me hablan de un taller de literatura creativa. Y allí me voy. Allí me voy y me encuentro con Luis y 6 o 7 mujeres, todo mujeres, porque la escuela de adultos, desgraciadamente, para los hombres, la mayoría son mujeres las que asisten. Parece que haya cambiado un poquito, pero no mucho. Bueno, a la que me presento, se presenta él, me presenta a las compañeras y empezamos a trabajar. Bueno, una anécdota que me dice, hombre, menos mal, ahora nos las partiremos entre los dos, porque yo no puedo con todas. Y empezamos a trabajar. Y entre él, que nos empujaba, y yo, sobre todo yo, que era recién salido, y yo no había escrito nunca, eso es la verdad, pero él me sacó las ideas que yo tenía y las fuimos plasmando y fuimos trabajando, no solo conmigo, sino con todas las compañeras del grupo, que era un grupo fabuloso, que después pasó el tiempo y ¿por qué no hablamos con el ayuntamiento a ver si nos edita un libro? Hablamos con el ayuntamiento, sí, bueno, bien, iba dándole largas, hasta que al final ya se acercaban las elecciones y él, como político, que sabía de política, dice, ahora es el tiempo. Y efectivamente, tuvimos éxito. El ayuntamiento nos editó un libro de todos los alumnos del taller de literatura. Bueno, también tengo que decir que el taller de literatura era y continúa siendo una vocación del maestro, porque no está dentro del plan de la escuela de adultos. Entonces, y ahora continuamos siendo un grupo de gente que nos gusta escribir y que nos reunimos pues con el señor que voluntariamente, como era entonces Luis y ahora es Carles, que está por aquí fuera también, pues se ofrecen a dirigirnos y a llevarnos adelante. Bueno, pues desde entonces hasta que él ya estaba ya malito, que ya no estaba en condiciones de venir a las clases, bueno, hasta su muerte también, pero hasta entonces tuvo una relación muy buena con él y tengo un recuerdo muy entrañable de él y de toda su familia. Gracias. Además, tengo que decirlo, sabéis que escribes muy lindo, dirían los sudamericanos. Escribes muy bien. Bueno, la verdad que estoy contento también de estar aquí presente. Yo no he tenido la suerte de haber conocido tanto tiempo a Luis, pero desde los 3 años y pico, 4 años, en el que por primera vez contactó con nosotros para publicar la segunda edición del libro Don Dico, cura de barrio. A partir de ese momento, y no puedo separar la figura de Luis y la figura de Dulce, porque nuestras visitas, tanto la de Javier, mi compañero en la editorial, como la mía, han sido siempre a su casa, donde nos sentíamos genial, donde Dulce nos enseñaba sus acuarelas, nos enseñaba lo que estaba escribiendo, y Luis igualmente nos iba presentando todo lo que iba preparando. Todo lo que iba preparando, que en este corto plazo de tiempo ha sido la casi tontería de 6 libros publicados. O sea, 6 libros Luis y 2 libros Dulce. O sea, yo desde el primer momento me quedé absolutamente maravillado, tanto de vuestra calidez humana como de vuestra inquietud por transmitir, porque cuando alguien escribe es porque quiere que los demás conozcan sus pensamientos, sus ideas, sus inquietudes, algo tiene que transmitir y lo escribe. Yo
me enteré a tiro pasado de la falta de Luis. Y la verdad, yo creo que pasará mucho tiempo, nunca podré hablar de Luis en pasado, sino que para Luis era siempre un presente. Gracias. Bueno, yo no sé si cantaros o hablar. Hablaré. A ver, antes que nada, muchas gracias a todos y a todas. Sé que mi padre os quería mucho, a todos. Algunos habéis formado parte de forma muy, muy íntima. Y voy a decir poco, voy a intentarlo porque seguramente no me saldrá. Pero, a ver, imaginad la suerte que hemos tenido. Estáis diciendo el gran privilegio que habéis tenido de haberlo conocido y de haber compartido muy distintas experiencias, ¿no? Algunos como alumnos, algunos como amigos, como compañeros. Manolo, compañero maestro, al que adoraba. Bueno, vosotros sois sus hermanos. Entonces, imaginad nosotros la suerte que hemos tenido y que tenemos de los padres que hemos tenido o que seguimos teniendo, porque yo estoy muy sorprendida de lo mucho que nos prepara la vida, de lo mucho que nos ayuda a Dios y que nos ayudan los padres que también, sin saberlo, nos preparan para esto. Porque yo siempre había pensado hasta hace muy poco que el día que faltara uno de ellos yo moriría de tristeza, pero no. Me sorprendí mucho porque fue miércoles, creo, por la tarde, ¿no? Pero miércoles por la tarde no fue cuando fuimos al tanatorio a la incineración. Y el lunes yo estaba en la escuela y cuando me levanté recé como cada mañana de toda mi vida a mi manera y le pedí a Dios y le pedí a mi padre, por favor, dame fuerza para poder ir a la escuela, que es lo que más me gusta hacer. Y me dieron fuerza y fui y quedé muy sorprendida porque pedí, por favor, no desmoronarme y tener alegría y tener serenidad y tener fuerza. Y la tuve, incluso tuve hasta carcajadas, porque simplemente acepté la muerte como parte de la vida y estuve receptiva a la alegría que nos transmiten los niños. Y cuando salí al patio les dije a los alumnos de 8 años, mis alumnos de tercero, bueno, ¿quién se acuerda? Mirad este árbol. ¿Quién se acuerda? Ya está brotando. ¿Quién se acuerda de su nombre? Y me dice un niño de Macastre, donde no hablan valenciano. Y solo lo oí en las sesiones de valenciano de clase. Me dice, yo, maestra, me acuerdo de él y en valencià. Digo, ¿sí? ¿Cómo se llama? Y dice, el coñoder, es el coñoder. Porque era un membrillero. El codoñer dice, el coñoder. Y claro, yo salté en una carcajada y dije, gracias papá y gracias Señor, ¿no? Y bueno, solo quiero deciros que a mí creo que me ha tocado un gran privilegio con Nico y Luisito de tener estos padres que son, tú te preguntabas como hacemos siempre de vez en cuando los padres, si habéis sido buen ejemplo, pues la respuesta es que sí. ¿Tú estás de acuerdo? Sí. Sí. Niki, que es més sabut, mucho más inteligente que yo, dice que sí. Si Niki dice que sí, es que sí.
Entonces yo quiero resumiros desde mi humilde punto de vista esa filosofía tan positiva, tan espiritual, esa manera de vivir. Yo la resumiría de la siguiente forma, con una frase que hace muchos años me dijo mi madre de toda la corriente de filosofía oriental, que a mí me ayuda mucho, y es, a ver si me acuerdo un momento, porque es que estoy tan emocionada. Sí, que el amor te mueva, que la serenidad te conduzca y que la paz te envuelva. Y ahora diría el Mota, ahora vas y lo cascas, o no sé qué humorista. Vale. Y un momento, esta es mi madre, pero después de mi padre quiero decir que yo posiblemente pues lo llevo en las entrañas, esa vocación que Dulce también tiene de pedagogía, de generosidad, de dar y tal. Y yo lo que siento día a día cuando estoy teniendo el privilegio de pisar la escuela, de que ese sea mi trabajo, pues lo que siento es que realmente lo que me ha enseñado mi padre, de verdad, con mucha profundidad, es a creer en todo ser humano, en todo ser humano. Entonces, cada uno de los niños es una persona con todo el potencial del mundo, a la que hay que respetar y a la que hay que acompañar, simplemente acompañar. Entonces yo, por ejemplo, me encontré hace un par de años con el gran reto de tener un alumno de altas capacidades en clase, y a la semana o así me preguntó su madre: ¿qué le has hecho a mi hijo? Está eufórico. Y le dije: no, es que yo no le he hecho nada. Es por eso, no entiendo, ¿qué me estás diciendo? Simplemente a tu hijo lo estoy acompañando, le estoy dando tiempo, espacio y acompañándolo para que pueda ser lo que él quiera ser. Y yo principalmente a ese niño le hacía como de utillero, como el utillero de un equipo de fútbol. Le proporcionaba, pues mira, es que yo ahora necesitaría tanta, pues yo le ayudaba a conseguirlo, pero el niño principalmente iba investigando y eso es lo que le hacía feliz y eso es lo que le hacía. Entonces yo creo que está ahí la clave de creer en que cada ser humano es único, es especial y nadie es más que nadie. Todos contamos y pedra fa pared y todos somos uno y todo es gracia. Entonces imaginar qué vida más llena de felicidad y más profunda y más privilegiada. Yo me he pasado mi vida dando gracias cada mañana y cada noche sobre todo por la familia que tengo. Gracias a todos. Bueno, moltes gràcies a tots. No vaig enrotllar-me perquè l'únic que em queda és demanar disculpes i donar-vos les gràcies a Paco i a Migue perquè avui s'hem enrotllat massa. Perdoneu. Val? I això, moltíssimes gràcies a tots. I bé, no sé exactament què és el que ha dit Rafa, però si has dit que farem una sessió el dia 23, farem una sessió el dia 23. Gràcies. Gràcies, una hora.